Dios. Bueno, quiero pedirles que me acompañen a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1 y versículo 9. Quiero hablar de la comunión íntima con Dios. A la luz de 1 Corintios 1:9, que al texto dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Repito, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces vamos a hablar y a estudiar algunos aspectos relacionados con la comunión, pero no una comunión cualquiera, sino la comunión íntima con Dios. La palabra comunión se origina del griego koinonía. Esa es la palabra que se tradujo comunión y aparece 19 veces como sustantivo, o sea, como koinonía, y 8 veces como verbo, que es koinoneo, es la aplicación verbal, y ambos términos provienen de otra palabra griega que es koinonos, que se traduce compañero, participante. Entonces, también es sinónimo de comunión la palabra compañerismo y participación, y el diccionario de sinónimos agrega los términos amistad, camaradería, fraternidad, familiaridad, intimidad, confraternidad y hermandad. Apuntalaba algo importante, hermanos, es el hecho de saber que esta comunión que menciona la Escritura no es una comunión que brota de nuestra humanidad, no brota de la intención humana de querer tener relación con una persona, y gracias a Dios que es así, porque la comunión humana se caracteriza por algo que es efímera, que es pasajera. Preguntaba a los hermanos del primer grupo hoy y les decía: ¿cuántos en su trayectoria de vida han conocido personas que han dicho yo lo amo, y después se han dado cuenta que no era cierto, o que era un amor muy pasajero, un amor que pronto se esfumó? Entonces, esta comunión de la que estoy hablando, esta comunión íntima, es una comunión que es fruto y obra del Espíritu Santo. Dice en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Mire, menciona la gracia, el amor y la comunión del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo aplica directamente esa comunión al Espíritu, a una obra, a un trabajo del Espíritu Santo. Y es la comunión que expresa nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios y también, ¿por qué no decirlo?, con los hermanos. Con respecto a la relación divina, el apóstol Juan declara en su primera epístola, capítulo 1 y versículo 3, que nuestra koinonía, que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es una comunión que tiene que desarrollarse, hermanos amados. Una cosa es tener una relación interpersonal y otra cosa es tener intimidad. Por ejemplo, una pareja de esposos puede tener una relación interpersonal, pueden dialogar, pueden comunicarse, pero otra cosa es la intimidad matrimonial. Es más, cuando el Señor tocante al matrimonio dijo: y no serán más dos, sino que serán una sola carne. ¿En qué momento aplica ese pensamiento? ¿Saben qué momento aplica? En el momento de la intimidad. Ahí es cuando dos se convierten en una sola carne. Entonces, tomando esa analogía y pensando en la koinonía íntima que nos propone la palabra, le decía a los hermanos: imagínense cuál tendrá que ser el perfil espiritual de aquella persona con la que Dios quiere hacerse una sola esencia. Porque cuando le hablo de intimidad con Dios, me refiero al hecho que Él se acerca tanto que envuelve nuestra pobre naturaleza humana, y cuando envuelve nuestra naturaleza con su presencia divina,
nos convertimos en una sola esencia con Dios. De hecho, esa es la razón por la cual nosotros no hemos sido consumidos. Bien dice el libro de Lamentaciones: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Pero ¿sabe cuál es la razón primordial por la cual no nos consume ese fuego del Señor, que es fuego santificador, pero que también puede ser fuego destructor? La causa por la cual no nos han destruido, porque el ser humano está cargado de pecados, está cargado de faltas, de impurezas que pueden provocar que el fuego divino nos consuma. Pero Dios no nos ha consumido, porque cada vez que el Padre nos ve en la comunión con el Hijo. Entonces no ve nuestra bajeza humana, sino que lo que el Padre ve es la gloria de Cristo que nos envuelve. Y cuando el Padre mira a Cristo. Y por eso es que no nos ha destruido, porque el Señor es quien nos protege, quien nos envuelve y quien nos da su gloria bendita. Démosle fuertes palmas al Señor por esa maravillosa verdad. Es que, hermano, consideremos de verdad que Dios se haga una esencia con el ser humano. Eso es algo de verdad profundo. Y es lo que va a pasar cuando el Señor tome a su iglesia. Porque dice que nosotros vamos a estar en Cristo y Cristo en el Padre. Esa es una doctrina que se conoce como la doctrina de la integración. Cuando el Señor nos tome, vamos a ser una naturaleza. Por eso es de que el matrimonio dice: no serán más dos sino una sola carne, y lo cual aplica también al matrimonio celestial. Porque cuando el Señor tome a su iglesia, dice que nuestro cuerpo va a ser transformado. Carne y sangre no heredarán la vida eterna. Este cuerpo que es sustentado por la sangre, mire cómo se atrofian los músculos cuando no hay irrigación. Cuando no hay suficiente irrigación, se atrofian los músculos porque viven de la sangre. Entonces nos van a cambiar esa naturaleza el día de la transformación. Y hay tantas teorías. Unos dicen que en lugar de sangre nos va a ser dada luz, y por eso nos llama la Biblia hijos de luz. Hay muchas teorías, pero no me quiero meter tanto a eso. El punto es que nos van a transformar y nos van a dar una naturaleza para que podamos integrarnos a Dios y que seamos una esencia con Él. Pero para alcanzar esa meta es necesario, es menester que comencemos aquí en la tierra. ¿Y cómo se comienza? Con la comunión, con la coinonía, con el Señor Jesucristo. Esta común unión con el Hijo va a ser tan profunda que nos va a permitir participar de muchas cosas. Y una de las cosas, hermanitos amados, de las cuales nos permite participar el Señor, es de los sufrimientos. Es algo de lo que nosotros no quisiéramos participar, ¿verdad? Nuestra naturaleza es un poco reacia a sufrir. De hecho, hay corrientes que usted conoce que hasta han levantado su eslogan y dicen: pare de sufrir. El día que paremos de sufrir, para nuestro perfeccionamiento. Porque ni siquiera al Hijo de Dios, que fue santo, 3 veces santo, totalmente inmaculado, también en el hebreo, o sea, sin contaminación, pero el Padre Celestial no le evitó el camino de abrojos y de espinas. Dice que el Señor fue varón experimentado en quebranto y aflicción, uno como de quien escondimos el rostro porque era tan indeseable la tortura física, el martirio que sufrió, que no era agradable verlo. No había atractivo en él para ser deseado, dice la palabra. Siendo perfecto, el Padre no le anuló el camino de sufrimiento y se convirtió en varón experimentado en quebranto y aflicción. Entonces, hermanos, es un honor pasar por sufrimientos que nos permitan ser partícipes de los padecimientos del Señor. Lea conmigo, por favor, Primera de Pedro 4:13, por favor. Oiga lo que dice el apóstol Pedro: si no gozaos por cuanto sois participantes
de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. La iglesia incipiente, que algunos le llaman la iglesia primitiva, a mí no mucho me gusta llamarle así, fueron a predicar y no recibieron las buenas nuevas del evangelión con gozo. Dice que los tomaron y los vapulearon, hermano. Los golpearon, los apedrearon, yo no sé qué hicieron con ellos. El punto es que cuando venían de regreso lastimados, dice que venían regocijándose. Utiliza la palabra aramea agaliao, que significa exultar, y exultar significa estar doblemente gozoso. ¿Cómo es una persona que está doblemente gozosa? ¿Cómo manifiesta ese gozo? Lo expresa. Mire, cuando está viendo un partido de fútbol y mete gol los equipos, salta, ¿verdad? Grita. Hay alegría, euforia. Ahora imagínese una persona que está doblemente gozosa. Así venían ellos, con regocijo. ¿Y sabe por qué venían tan alegres? Porque los habían golpeado. Y decían que no se consideraban dignos de participar de los padecimientos de Cristo. Mire esa gente, hermano. Igual a nosotros, ¿verdad? Se gozaban con el sufrimiento. Y aquí dice el apóstol, confirmando el principio: si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Le voy a citar una versión un tanto distinta que me gusta mucho, la Nueva Traducción Viviente, en 1 Pedro 4:13. Dice: en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Mire el misterio, porque no se necesita hacer mucha exégesis para interpretar lo escrito acá. Dice que los que han pasado por pruebas van a ver la revelación, y eso está en sintonía con la escritura, porque hay una parte de la Biblia que dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos a la gloria. Entonces, bien me decía hoy una hermanita que me escribió en el Facebook Live: lo peor que nos puede pasar es que no nos pase nada. Amén. Si usted ha sido una persona sufrida, levante sus manos al cielo. Ahora sí, si ha sufrido por causa de Cristo, pues, porque eso es por otras cosas, ¿no? Yo recuerdo a un personaje que llegó una ocasión con mi pastor. Él había sido maleante, hermano. Asaltaba a mano armada y estaba lastimado con cuchillo, y le dijo a mi pastor: mire, aquí llevo las marcas de Cristo. Y le dijo mi pastor: esas no son las marcas de Cristo, son las marcas de tus mañas, le dijo. Porque una cosa es sufrir por Cristo y otra sufrir por mañoso, ¿verdad? Pero cuando estamos en Dios, ¿cuántos estamos en Dios? Y pasamos por sufrimiento, cuando derramas lágrimas, créeme que eres partícipe de los padecimientos de Cristo, y esas lágrimas las va a enjugar el bendito Espíritu Santo, y va a llenar tu corazón de regocijo y de alegría, y te van a revelar a Cristo en su manifestación gloriosa, porque ha sido preparado por la vía del sufrimiento, por la vía del dolor. Leamos también Filipenses 3:10, por favor. Filipenses capítulo 3 y versículo 10, dice en la Nueva Traducción Viviente: quiero conocer a Cristo. Oiga lo que dice el apóstol Pablo: quiero conocer a Cristo. ¿Cuántos queremos conocer más a Cristo? Y él dice: quiero conocerlo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Y agrega: quiero sufrir con él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos.
Aquí Pablo conecta el sufrimiento con el derecho de participar de la resurrección. Entonces, hermanos, es lindo cuando pasamos por diversas pruebas. Aquí no cabe aquel pensamiento: ¿por qué sufrirá tanto esa persona? A saber qué pecados tendrá. ¿Será? ¿O será quien está más cerca de Dios? Y por eso está pasando por el Getsemaní, que literalmente significa molino de olivas. ¿Para qué molían las olivas? Para extraerles el aceite. Por eso nuestra vida muchas veces es molida por los sufrimientos y el dolor, para extractar la unción que Dios ha puesto en nosotros. Es necesario afligir el cuerpo muchas veces para que el alma pueda manar lo que tiene de Dios, o emanar lo que tiene de Dios. Pero qué bueno que no solo vamos a ser en la coinonía partícipes de sufrimientos, sino también partícipes de las bendiciones, porque este es un evangelio de equilibrio. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habla del misterio de la Santa Cena, que dicho sea de paso, hoy vamos a participar de la Santa Cena. Qué alegre, ¿verdad? Y Pablo dice que la copa de bendición que bendecimos en la mesa del Señor es la comunión, dice, palabra griega koinonía. Si usted lo busca en el interlineal, dice es la koinonía con la sangre de Cristo. Esa es la forma divina en la que los cristianos participamos de los beneficios que trae la sangre. Asimismo también el pan que partimos es la koinonía, es la comunión del cuerpo de Cristo. Es nuestra participación con el cuerpo, del cual ahora formamos parte. Mire esa koinonía, esa es otra dimensión. Por eso yo insisto tanto, hermanos, en no dejar el momento en el que tenemos comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo, porque eso es algo difícil de comprender, hermanos. Que se haga una sustancia con nuestro ser, con nuestra naturaleza. Yo siempre digo que es el momento en el que el Señor nos comparte su ADN para que podamos parecernos más y más a Él. Ese es otro nivel de comunión. Y está la comunión entre los hermanos, que curiosamente en el Nuevo Testamento, cuando se habla de esa comunión, no hace referencia a algo puramente sentimental, o no se refiere a algo abstracto, pues, sino que se refiere a una comunión que se expresa con acciones concretas. Y se va a sorprender usted con esto. Por ejemplo, una de las koinonías con el cuerpo de Cristo y con la iglesia es participar de los diezmos, ofrendas y primicias. Le escribe el apóstol Pablo a los romanos, lea conmigo Romanos 15:26 y va a darse cuenta usted de esto. Romanos capítulo 15 y versículo 26. Leamos desde el 25, hermanos, para que tenga más sentido la lectura. Romanos 15, 25 y 26. Si está conmigo, me indica con un amén, por favor. Dice: pero antes de visitarlos, dice esta versión, pero antes de visitarlos debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. ¿Qué llevaba Pablo? No escucho. ¿Qué llevaba Pablo? Una ofrenda. Pues les cuento, le dice Pablo a los romanos, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén, que son pobres. Aquí dice, participaron dando una ofrenda, y la palabra que utilizan en el original es koinonía, comunión. Entonces bien podríamos traducir, los hermanos creyentes de Macedonia y Acaya tuvieron comunión con los pobres de Jerusalén por medio de una ofrenda. Lo hicieron con gusto, porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente,
¿Por qué dice que dieron los creyentes de Macedonia y Acaya, que eran gentiles, no eran judíos? Dice que enviaron la ofrenda, dado que habían recibido bendiciones espirituales de la buena noticia, o sea, del evangelio por parte de los creyentes de Jerusalén. Entonces ellos sentían que lo menos que podían hacer por ellos era ayudarlos económicamente. Y por eso yo tengo acá también el pasaje de Gálatas 6:6 que dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe. Si usted lo busca en el interlineal, es la palabra koinoneo. El que es enseñado en la palabra, koinoneo, tenga comunión con el que lo instruye, con toda cosa buena. Ahí está también la palabra koinonía. La iglesia de Filipos también aprendió este misterio, y por eso dice en Filipenses 4:15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia koinoneo, ninguna iglesia tuvo comunión conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. O sea que hay comunión dando económicamente. Eso lo dice la Biblia. Examínelo usted a profundidad y va a darse cuenta de esa otra comunión que menciona la palabra, que no es una comunión de palabras, sino de acciones, de hechos, hermano. Y es una comunión que el Señor también evalúa. Quizá por eso es que el escritor a los Hebreos termina diciendo en el capítulo 13, verso 16: y de hacer bien y de la ayuda mutua, koinonía es la palabra ahí, y de hacer bien y de la koinonía, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Miren, clarísimo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, ¿con quién quiere Dios tener comunión? Dios es muy selectivo, hermanos. ¿Con quién desea el Señor tener esa comunión de intimidad a la que me refiero? Y el Salmo 25:14 tiene la respuesta. Si quiere lo lee conmigo. Salmo 25:14, que dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hay una versión que me compartió hermano Yuvini, la Nueva Biblia Viviente, parece que me dijo que se llama, que dice que con el que le teme es con quien Dios va a compartir su secreto, dice. Ahora escuchen acá, la intimidad, o sea, la comunión íntima, la intimidad de Jehová, el hacerse una sola naturaleza, no es con cualquiera, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Por eso es necesario manifestar koinonía con Dios a todo nivel. Aquí estamos viendo koinonía en el espíritu, koinonía en el alma y koinonía en el cuerpo, que es dando lo material. Para que tengamos una koinonía integral, tenemos que tenerla a nivel de espíritu, alma y cuerpo, porque sería una falacia que yo diga: te amo, Señor, y que no participe de los compromisos de la iglesia económicamente hablando. Por eso la Biblia es tan equilibrada, que muestra los diferentes niveles en los que uno puede tener comunión con Dios, y que son aceptables, que son valederos, que son sacrificios que agradan a Dios, como dice la misma palabra. Entonces el temor reverencial se manifiesta también por medio del servicio. Y vino a mi mente el pasaje de Hebreos 12, 28 y 29, que dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces los que hemos recibido un reino eterno, tenemos que tener gratitud, y mediante la gratitud dice que sirvamos, porque para mí el móvil principal para servir a Dios es la gratitud, hermanos. De ahí que hay personas que se acercan y me dicen: pastor, viera que yo tengo el deseo de servir, y no les hemos puesto prohibiciones. Muchos están en contra de eso, porque algunos tienen normativas, tienen
preceptos humanos, y muchos a veces se vuelven cuadrados con eso y dicen no, 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 no. Y muchos hasta se jactan de ello, ¿eh? Dicen, aquí conmigo primero 3 años a prueba. Si después de los 3 años da fruto, ya lo ponemos por lo menos a limpiar las sillas. Y a algunos les parecerá bien. Yo tengo mis reservas, porque yo digo, si alguien está agradecido, ¿por qué evitarle que sirva a Dios? ¿Por qué impedirle que le dé su servicio a Dios? Si tienen deseo, pastor, yo quiero servir, yo quiero que me tome en cuenta. Si no es con el grupo, me diga una persona que sea solo yo, dígame cuándo, yo vengo a hacer limpieza. Lástima que tampoco que les dura esa emoción, ¿verdad? Porque ya sirviendo después ya no quieren, ya están cansados de servir. Solo a nosotros. Bueno, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Es otra prédica. Pero cuando hay gratitud, hay que manifestarla sirviendo a Dios con agrado, con temor reverencial, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Saben qué está pensando el escritor a los Hebreos cuando dice nuestro Dios es fuego que consume? Está pensando en el día del Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote, después de haberse preparado un año completo, santificándose, purificándose con agua, el rito judío, ¿verdad? Se pasaba purificando durante un año para el día del Yom Kippur, el día de la expiación, que tenía que entrar al lugar santísimo y entraba atado con un lazo en la cintura y una campanita, y ahí entraba, y cuando sonaba la campanita el pueblo estaba afuera escuchando. Todavía está vivo, decía. ¡Tin, tin, tin! Todavía está vivo. Y de repente no escuchaba la campanita y le decía uno al otro, escuchad la campanilla. Yo no escucho nada. No, yo tampoco escucho. Y cuando no escuchaban comenzaban a alar la cuerda y el sacerdote salía muerto porque lo había consumido, lo había matado el fuego de Dios. Entonces dice que le sirvamos a Dios y que le sirvamos con temor, porque nuestro Dios es fuego que consume. Pastor, pero nunca hemos visto a nadie morirse. Físicamente no, y espiritualmente. Yo conozco muchos que ya se murieron, que no les interesa nada de Dios, que no quieren saber nada del Señor. Se murió su espíritu. ¿No será que se acercaron indignamente? ¿No será que se acercaron de una forma indebida y el fuego que consume provocó algo en ellos? Eso hay que tomarlo en cuenta, hermanos, para que sepamos que hay que acercarnos a Dios con gratitud, es cierto, pero pedirle al Señor dar la talla. Y mire, cuando le digo dar la talla, no me refiero a que seamos irreprensibles, porque si esa fuera la condición sine qua non, la condición general, pues, para servirle a Dios, ni siquiera el que está aquí predicando estaría, porque tenemos cuerpo de bajeza, porque erramos todavía, pero por lo menos que tengamos un elemento que se llama sinceridad para reconocer nuestras faltas y para pedirle al Señor que su fuego no nos consuma, mejor que nos purifique. ¿Cuántos dicen amén? Purifícame, Señor, porque quiero servirte. Purifícame, porque quiero tener coinonía, quiero tener comunión contigo, porque cuánto nos da Dios y nosotros retenemos más de lo debido. A veces se da, hermano, solo para callar la conciencia, no porque se le tenga amor a Dios, porque el que le tiene amor a Dios le da con liberalidad y busca el tiempo, como lo hacía mi abuelita materna, una mujer de Dios que juntaba, su diezmo era bastante pobre, pero juntaba su recurso de lo que iba vendiendo ahí. Juntaba sus flores, sus macetías, las iba a vender y juntaba su diezmo. Y después, cuando tenía todo el dinerito, lo llevaba al banco y pedía que por favor si podían darle billetes nuevos, lo más nuevo que fuera posible. Y así depositaba su ofrenda y su diezmo, porque era para Dios. Pero algunos toman la ofrenda y así la dan como que fuera billete de bolo. Eso no honra a Dios. Esa no es la coinonía que Dios espera, hermanos. Porque el que le tiene temor reverencial sabe que ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero hay uno de quien se da testimonio, y ese es Cristo Jesús. Entonces el temor reverencial nos tiene que llevar a reconocer la grandeza de Dios, hermanos,
Porque para poder desarrollar ese temor reverencial es necesario que conozcamos quién es Dios y que establezcamos prioridades. Para establecer prioridades tenemos que desarrollar una visión. Es una sensación interior acerca de algo que podemos visualizar, pero que no es una realidad aún. Eso es tener visión, y la visión nos tiene que llevar al propósito. El propósito es la intención o la voluntad de hacer algo. Cuando tenemos voluntad de hacer algo, ya tenemos propósito. Y la visión y el propósito nos van a hacer descubrir el potencial que tenemos de Dios. Tú tienes un potencial increíble. Y es un potencial propio y es intransferible, porque lo que Dios te ha dado a ti es único. Aquí hay personas con talentos increíbles, con capacidades sorprendentes y nadie más las tiene. Eso es tuyo, eso es propio. Dios te lo dio a ti. Cuando hay una visión y cuando hay un propósito, descubrimos el potencial y entonces tenemos la capacidad de enfrentar nuestros temores humanos y avanzar en la comunión con Dios, en la coinonía. Nos hacemos candidatos a que Dios nos elija para tener comunión íntima, para hacerse uno con nosotros, una naturaleza, una sustancia. Por eso el Señor en la oración cumbre de Juan 17 oraba: Padre, que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, que sean perfectos en unidad, porque la coinonía provoca eso, una unidad perfecta con Dios. Entonces entramos a una dimensión increíble, porque imagínese a un cristiano que se haga uno con Dios, hermanos. Por eso no sé si usted sabía que la palabra cristiano lo que significa es un Cristo pequeño. Eso somos nosotros, Cristos de pequeño, ungidos. Eso somos, o eso somos llamados a ser, y vamos a lograrlo por medio de la coinonía, por medio de la comunión espiritual. El sufrimiento, ya lo expliqué, es el elemento activo, porque mientras más es golpeada la carne, más fácilmente se muere el ego, ¿verdad? Recuerdo a un siervo de Dios que lo escuché hace muchos años, pero siempre he retenido la palabra, y decía él: me impresiona los que han alcanzado títulos, los médicos, los licenciados, porque ellos tienen de dónde caer, decía, ellos están en alto. Pero en el caso mío, decía, solo que me entierre nada más. Porque cuando el ego es golpeado, nos damos cuenta que aparece la humillación. Y la humillación es el mejor camino para alcanzar la exaltación. Mientras más eres humillado, más fácil te van a exaltar. Por eso Cristo fue humillado hasta lo sumo, pero ahora fue exaltado hasta lo sumo también, y está sentado a la diestra del Padre. Démosle gloria al Señor, por favor, esta mañana. Aleluya.